En este video aprenderás cómo funciona la sonda lambda, también conocida como sensor de oxígeno, y cuál es su función en el motor. La sonda lambda es un sensor integrado en el sistema de escape para medir la calidad de la mezcla de aire y combustible del motor. Esta medición se basa en la proporción estequiométrica, es decir, el punto ideal de mezcla de aire y combustible. La ECU utiliza la sonda lambda para regular la entrada de combustible a las cámaras de combustión y así acercarse lo más posible a la mezcla estequiométrica, que es de 14.7 unidades de oxígeno por cada unidad de combustible. Por cierto, la ECU no siempre sigue las órdenes de la sonda lambda, pero eso y más detalles lo explicamos en la descripción, por si quieres profundizar. Aquí tenemos un sistema de escape convencional. El múltiple de escape está conectado al catalizador. Justo antes del catalizador, se encuentra la sonda lambda. Esta es una sonda lambda de circonio de banda estrecha, la más común en uso hoy en día. Veamos qué hay en su interior. Este es el componente más importante de toda la sonda, el elemento del sensor. Si observamos por dentro, veremos que es hueco. Está hecho de dióxido de circonio y recubierto por dos capas de platino poroso, una en el interior y otra en el exterior. Cuando la sonda está instalada, el interior del elemento queda expuesto al aire exterior, mientras que la superficie exterior del elemento está en contacto con los gases de escape. Sin embargo, el sensor no funcionará correctamente hasta que alcance su temperatura de trabajo, que suele estar entre 300 a 600 grados Celsius. Para eso, dentro del elemento se encuentra un calefactor, que ayuda a calentar el sensor rápidamente. Este diseño de sonda lambda utiliza 4 cables. 2 son para el calentador, y suelen ser blancos. El cable negro es el que envía la corriente eléctrica a la computadora, y está conectado a la capa de platino interior del elemento del sensor. El cable de tierra está conectado al exterior del elemento del sensor, y suele ser de color gris. Veamos lo que sucede cuando el motor está funcionando. Cuando el sensor alcanza su temperatura de funcionamiento, la superficie de platino funciona como un catalizador. El oxígeno molecular presente dentro y fuera del sensor y que entra en contacto se separa en iones de oxígeno. El dióxido de circonio, a esta temperatura, permite ser atravesado por los iones de oxígeno. Y como la capa de platino es porosa, los iones pueden moverse desde adentro hacia afuera del elemento y viceversa. En estas condiciones, los átomos de oxígeno buscarán estabilizar la concentración dentro y fuera del sensor. Es decir, se moverán desde el lugar con mayor concentración hacia el de menor concentración para estabilizarse. Si dentro del sensor, que contiene aire del exterior, hay mayor concentración de oxígeno que en los gases de escape, los iones cruzarán el elemento desde dentro hacia afuera. Al hacerlo, se generará una diferencia de potencial entre las dos capas de platino, y la ECU lee ese voltaje como una señal del sensor. De esta manera, cuando la mezcla tiene poca concentración de oxígeno, la ECU recibirá una señal de la sonda lambda de aproximadamente 1 volt que interpretará como mezcla rica. Si por el contrario hay mayor concentración de oxígeno en los gases de escape que en el exterior, los iones de oxígeno circularán desde afuera hacia adentro.
La computadora recibirá esta lectura como 0.1 volts, lo que interpreta como una mezcla pobre. A la sonda lambda también se la conoce como sensor de oxígeno, ya que mide la concentración de oxígeno en los gases de escape para evaluar la eficiencia de la combustión. La sonda envía esta información a la ECU en forma de voltaje, que podemos ver representado en el gráfico. En este momento, la sonda lambda está enviando una lectura de 0.1 volts, lo que indica una mezcla pobre. Cuando el punto de concentración ideal es atravesado, el voltaje sube hacia 1 volt. Observa que el punto estequiométrico está representado por este símbolo. Es la 11ª letra del alfabeto griego, lambda. Lambda igual a 1 representa el punto estequiométrico de la mezcla, por eso la sonda lambda lleva ese nombre. La eficiencia del convertidor catalítico se ve afectada según la calidad de la mezcla. Observa cómo la eficiencia para catalizar diferentes gases es afectada cuando la mezcla se aleja del punto estequiométrico. Cualquier defecto en el funcionamiento del sensor tendrá un efecto perjudicial en el rendimiento del motor y podría provocar daños en el catalizador. En condiciones normales de operación, cuando el sistema está en modo de circuito cerrado, la ECU no busca mantener la mezcla perfectamente estable. En cambio, utiliza la señal de la sonda para hacerla oscilar constantemente entre rica y pobre, varias veces por segundo. De esta forma, mantiene la media en el punto ideal, garantizando tanto un buen rendimiento como una baja emisión de contaminantes. Esta ha sido la sonda lambda. Gracias por mirar, y nos vemos en la próxima.